El Ministerio Libres al Fin y esta estación presentan el programa La Verdad como está escrita con el pastor Gilberto Costa. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y ahora con ustedes, el pastor Gilberto Costa. Bienvenidos mis amados hermanos a otro programa La Verdad como está escrita. Les saluda el pastor Gilberto Costa desde la República Oriental del Uruguay. Estamos contentos, estamos felices de servir a un Dios vivo, un Dios de poder, a ese Dios único y verdadero cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Reciban todos un abrazo sincero de su hermano Gilberto Costa. Bendito Jesús. Bueno, hoy vamos a continuar, ¿verdad?, con una serie de mensajes, ¿verdad?, que habla la Biblia acerca del quebrantamiento que Dios trae en nuestra vida para que salga de nosotros lo mejor para Él. Dios está buscando la esposa del Cordero. Y créalo o no quiera creerlo, Dios tiene que quebrantar toda mundanalidad, toda obra de la carne que pueda descualificarlo a usted y a mí de que seamos esa esposa del Cordero, y más peligroso aún, que usted y yo nos podamos quedar si esas cosas no son quitadas de nuestra vida. Saludamos a todas las audiencias, diferentes emisoras donde estamos saliendo al aire toda la semana. Los hermanos en Estados Unidos, en Nueva York, en Centroamérica, en Suramérica, Argentina, México, allá en Palenque, a toda la audiencia que no se pierde el programa, un saludo a todos ustedes. En Puerto Rico no puede faltar, y aquí localmente también donde estamos en la República Oriental del Uruguay. Saludamos a los pastores César Fontela, Jorge Coronel, el pastor Claudio y un sinnúmero de hermanos y hermanas, ¿verdad?, que de una forma u otra colaboran y nos ayudan, ¿verdad?, en nuestro ministerio. Ese es el tema que vamos a estar hablando. El ministerio o un ministerio sobrenatural requiere un sacrificio total. Ese es el tema de esta tarde. Vamos a repetirlo. El ministerio sobrenatural requiere un sacrificio total, mis amados hermanos. Pero antes de entrar en esta bendición, ¿verdad?, porque es una bendición lo que vamos a escuchar, queremos dar, ¿verdad?, los números de teléfono donde usted nos puede conseguir. Bueno, allá en Puerto Rico, para oración, para invitaciones, allá en Puerto Rico nos puede llamar al 787-479-6677. 787-479-6677. Allí mi madre, la señora Eda Sandín, le va a estar atendiendo. Puede llamar para oración, preguntas, para materiales del ministerio que usted quiera adquirir. Lo estamos enviando a vuelta de correo electrónico, no correo regular, correo electrónico. Y si siente en su corazón enviarnos una ayuda, una ofrenda misionera, lo puede hacer también canalizándola en este número de teléfono. Mi mamá le dará toda la información que se necesita para que usted pueda realizar su ofrenda. Bueno, también nos puede escribir a nuestro correo electrónico, que es el siguiente: gio_costa@live.com. gio_costa@live.com. Y nos puede llamar internacionalmente por el servicio de WhatsApp marcando el prefijo símbolo de más 52 1 916 140 83 20. Busca un lapicero, un bolígrafo, papel para que lo apunte. Símbolo de más 52 1 916 140 83 20. Una vez más, símbolo de más 52 1 916 140 83 20. Bueno, habiendo dicho esto, también queremos recordarle a todos los hermanos de Argentina, de la preciosa Argentina, que ya estamos a ley de días, hermano. 20 días estaremos saliendo para Buenos Aires, donde estaremos allá en diferentes lugares de la capital
de Argentina. Vamos a estar en Florencio Varela, en diferentes lugares. Vamos a estar en Luján. Vamos a estar en un lugar que se llama, tenemos por aquí, un lugar que se llama Belgrano, en Longchamps. También vamos a estar en otros lugares más que se me olvida, pero ahí vamos a estar como, wow, del mes y 3 semanas en Buenos Aires nada más, vamos a estar fácilmente como un mes completo. Luego vamos a ir, si Dios lo permite, a La Pampa, que ese sí que es un viaje largo, en un microbús, ¿verdad?, que nos va a llevar hasta ese lugar. De manera, hermano, que ore por nosotros, llévenos en sus rodillas para que podamos llegar con bien y regresar con bien hacia nuestra casa. Vamos a estar hasta septiembre 29. Salimos el 13 de agosto y estaremos regresando en septiembre 29, si así Dios lo permite. Así que vayan regando la voz para que usted pueda organizarse y poder ir a las diferentes actividades que vamos a tener, diferentes cultos. Bueno, eso es todo lo que tenemos. Bendito Dios. Para más información de ese viaje de Argentina, recuerde que nos puede llamar por el WhatsApp, símbolo de más, 52 1 916 140 83 20. Ahora sí, nos humillamos delante de la presencia de Dios para que el Todopoderoso Dios tome dominio, tome control de este programa. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia, sencillos, humildes, como libros abiertos delante de tu presencia, para que usted se glorifique, Padre, para que usted me dirija a través de su Espíritu Santo a toda justicia y a toda verdad de tu palabra, Padre. Abre los oídos del pueblo, por favor. Abre las mentes de tus hijos, los ojos, el corazón espiritual, para que todos podamos recibir con mansedumbre esta palabra que puede salvar nuestras almas. Como siempre, atamos la carne a tu palabra, a tu espíritu, a tu plan y a tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén y amén. Un ministerio sobrenatural, requiere un sacrificio total. Los que son quebrantados llegan a una posición de abnegación total, mis amados hermanos. Y si usted quiere ser parte de la iglesia del arrebatamiento, usted tiene que estar en esa posición. Una abnegación total al Señor. Esta posición de sacrificio es crítica para nuestra capacidad de ministrar. El verdadero ministerio sobrenatural no es superficial ni de poca importancia. Ciertamente requiere una gran profundidad de entrega, un compromiso total y una abundancia desbordante de amor interminable. Una y otra vez, los israelitas se rebelaron contra Moisés, lo cual en realidad era rebelión contra Dios. En varias ocasiones Moisés, al borde de la desesperación, dijo estas palabras: ¿qué voy a hacer con este pueblo duro de corazón y de cerviz? Mas sin embargo, Dios nunca se dio por vencido con respecto a ellos. Nunca se dio por vencido con respecto a Moisés. Y le dio a él la fuerza para no darse por vencido con su propio pueblo. No podemos tener un ministerio sobrenatural operando en nuestra vida si no estamos dispuestos, escúcheme, a ser derramados en beneficio de otros. El ministerio sobrenatural nos llama a una entrega total de nuestro amor, de nuestro tiempo, de nuestra compasión, de nuestros dones y de nuestra lealtad. Esto significa estar en una posición en la cual no retenemos nada. ¿Me va entendiendo? El deseo de Dios es que sirvamos, no que seamos servidos. Jesús enseñó claramente que el siervo es aquel que es el mayor. Nuestra vida debe ser de servicio. Es cuestión de ser una vasija o un cubo de agua. ¿Se da cuenta? Uno puede tener una preciosa vasija que vale mucho dinero y colocarla en un lugar prominente de la casa para que otros digan al pasar por allí: ¿no es preciosa? O puede tener un viejo cubo de agua de 5 litros
y utilizarlo para llevar agua que refresca a muchas personas sedientas. Qué tremenda esta palabra, hermano. Lo mismo se aplica a nuestro ministerio. Algunas personas desean solamente ser hermosas, que las miren y las admiren por su belleza. Otras están dispuestos a ser viejos cubos de agua, llenos de Dios y vacíos de sí mismos, para poder ser utilizados, debo decir, en el servicio a los demás. Mis amados hermanos, debemos estar dispuestos a ensuciarnos, debemos estar dispuestos a remangarnos y trabajar. Debemos estar dispuestos a sacrificarnos. Debemos estar dispuestos a atravesar tiempos tormentosos. Escuche, debemos estar dispuestos a sufrir por los demás. No podemos llegar a la madurez espiritual sin sufrimiento y sin dolor. Y no podemos involucrarnos en ese ministerio que estamos hablando sobrenatural sin estar dispuestos a soportar aún más sufrimiento y mucho dolor. El gozo puesto ante nosotros, sin embargo, es el gozo de saber que Dios está con nosotros, que Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros, y que Dios se agrada de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Sea Dios glorificado. Bendecimos tu nombre, Señor. Mis amados, no hay gozo más grande que este. El ministerio de Moisés no fue fácil. Requirió mucho valor para ir una y otra vez ante la corte del faraón, anunciar otra vuelta más de juicio en contra de los egipcios. Moisés necesitó mucha fe para guiar al pueblo de Dios hasta el borde del Mar Rojo. Sabiendo que los ejércitos del faraón se estaban acercando rápidamente por la retaguardia y que no tenía una forma aparente de cruzar la masa de agua que se extendía delante de ellos, Moisés necesitó mucha paciencia para poder soportar la murmuración y las quejas de su propio pueblo contra él. Si él no hubiese estado completamente quebrantado delante de Dios, no hubiese podido haber sobrellevado ese ministerio sobrenatural que se le había puesto por delante, hermano. Usted y yo no podremos soportar el ministerio sobrenatural al cual Dios nos ha llamado si no permanecemos completamente rendidos y sometidos al Señor. Dios no nos conduce a un ministerio sobrenatural para que podamos llevarlo a cabo por nuestros propios medios. No. Luchando una vez más por lograr grandes cosas. No. En nuestras propias fuerzas. No. Él nos llama a continuar rindiendo nuestra vida a Él de día en día. Experiencia tras experiencia, año tras año. Sea Dios glorificado. Iglesia, debemos permanecer en una posición de absoluta entrega y compromiso. Una vez escuché a un hombre decir: estoy satisfecho simplemente por haber sido salvado. Lo único que quiero es estar dentro de las puertas del cielo. Qué triste, ¿verdad? Pensé, ¿verdad? Qué desperdicio tan trágico. Dios no nos salvó solamente para que podamos entrar por un pelo a su presencia o al cielo. No. Él nos salvó para que podamos llegar a la madurez espiritual y ser usados por Él para que sus planes y propósitos se cumplan. La buena noticia para todos nosotros es que el ministerio sobrenatural es lo que da a nuestra vida un sentido de propósito y de significado maravilloso, indescriptible y solemne. Preguntamos, ¿cuántas personas a lo largo de su vida se preguntan una y otra vez: ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito por el cual estoy vivo? La persona a quien Dios ha quebrantado, que ha sido hecha completa y que ha llegado a la madurez espiritual, conoce la respuesta a esta pregunta. Mis amados, estamos aquí para que Dios nos use para llevar gloria a su nombre.
Estamos aquí para que Dios nos llame a transitar senderos de misterios sobrenaturales que harán cumplir sus planes para toda la humanidad. Estamos aquí para que Dios nos bendiga de tal manera que podamos bendecir a otros. ¡Ay, Santo Jesús! Una vez que nos damos cuenta de la razón de nuestra existencia y comenzamos a caminar en ella, nadie tiene que insistir para que nos levantemos por la mañana. Casi no podemos esperar el momento de comenzar a trabajar con mira hacia los objetivos que Dios ha puesto delante de nosotros. Hay gozo en nuestros pasos. Hay un sentimiento de esperanza en nuestro corazón. Y existe el gran deseo de poner el hombro en la rueda y confiar en Dios con respecto a los resultados. Pero primeramente, amado pueblo de Dios, uno debe estar dispuesto a que Dios lo quebrante, lo cambie y lo haga crecer. Antes que Dios pueda utilizarlo poderosamente, Él debe saber que uno está completamente rendido a sus pies. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Se acerca el arrebatamiento, iglesia. Es el evento grande de la patria celestial. Y por otro lado, tengo que decir que si no nos rendimos completamente a los pies de Jesucristo en alma, cuerpo y espíritu, va a venir la triste noticia para multitudes de cristianos. No te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad, hermano. Usted y yo tenemos que hacer todo lo posible con la ayuda del Espíritu Santo, con nuestra voluntad rendida a Dios completamente, ¿verdad? Para lograr que cuando suene la trompeta del arrebatamiento, iglesia, podamos ser tomados en aquel día, ya como muertos en Cristo o como vivos. Pero no podemos permitir que nuestra alma se pierda en la condenación por la irresponsabilidad que muchas veces entramos. Bendito Jesús. Mire, el proceso del quebrantamiento no es fácil, pero es necesario. Desde el punto de vista de Dios, el quebrantamiento es un proceso muy sistemático. Nosotros solamente vemos el caos del quebrantamiento. Sentimos el dolor, la confusión y la desorientación. Dios, en cambio, no reacciona ante las circunstancias de la vida. Él está completamente consciente de lo que nos está sucediendo, aún antes de que nos suceda, y obra dentro de las circunstancias a través de las mismas para lograr sus propósitos. Dios nunca pierde el control del proceso de quebrantamiento. Mire, la vida del apóstol Pedro nos da una clara ilustración de los principios que Dios usa al quebrantar a una persona. Probablemente la escena más famosa en la vida de Pedro sucedió la noche antes de que Jesús fuera crucificado. Pedro siguió a Jesús luego de que éste fuera apresado en el jardín de Getsemaní y luego llevado a la casa del sumo sacerdote. Mientras Pedro estaba sentado en el patio de la casa del sumo sacerdote, una sirvienta lo miró detenidamente y dijo: este hombre estaba con él. Pedro negó conocer a Jesús. Mire eso, hermano. Un poco más tarde, alguna otra persona lo vio y dijo: tú eres uno de ellos. Nuevamente Pedro negó cualquier clase de relación con Jesús. Hasta maldijo. Sin embargo, alrededor de una hora después, otra persona dijo: él estaba con Jesús. Pedro respondió: no sé de qué están hablando. Al momento de esta tercera negación, un gallo cantó, hermano. Jesús había predicho que Pedro lo negaría 3 veces antes de que el gallo señalara el amanecer del próximo día, y sucedió tal como Jesús lo había dicho. Eso usted lo puede encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versos 54 al 62. Pedro no era una persona común, mis amados hermanos. Tenía muchos talentos y dones en diferentes aspectos. Los evangelios nombran a Pedro muchas veces
más que a cualquier otro de los apóstoles. Su nombre se menciona en numerosos lugares en el libro de los Hechos, así como en otros libros del Nuevo Testamento. Claramente Pedro era un líder entre los líderes. Junto con Santiago y el apóstol Juan formaban parte del círculo más íntimo de Jesús. Uno de los hombres en los cuales Jesús confiaba y con quien había compartido los momentos más intensos y dramáticos de su vida. Pedro era un pescador bastante impulsivo, obstinado, que hablaba sin rodeos y que era físicamente fuerte. En todo su ser se encontraba escrita la palabra autosuficiente. Uno puede preguntarse por qué Jesús eligió a uno como Pedro. Jesús eligió a Pedro por la misma razón que Dios nos elige a usted y a mí. Él ve todo lo que podemos ser, iglesia. Nos elige debido al potencial que tenemos para llegar a parecernos a Cristo. Jesús eligió a Pedro porque creía que había encontrado a un hombre a través del cual podría obrar. Tenía un propósito especial para la vida de Pedro y volcó su ser en el de Pedro para prepararlo para el ministerio sobrenatural que Dios tenía para él. Al igual que todos nosotros, había áreas en Pedro que necesitaban ser quebrantadas para que pudieran ser reflexionadas y reconstruidas. Jesús estaba dispuesto a involucrarse en este proceso en la vida de Pedro. Por cierto, le dijo que cambiaría hasta su nombre. Al cambiarle el nombre a Pedro, Jesús rompió la identidad del viejo Simón, nombre que tenía Pedro al momento en que Jesús lo llamó para ser un apóstol. Y creó entonces una nueva identidad. Simón el Junco se encontraba en el proceso de convertirse en Pedro la Roca. El siguiente aspecto es clave en el proceso de quebrantamiento de Dios, no solo a la vida de Pedro, sino a la nuestra. Mis amados, Dios elige el área de la vida de nosotros que será el blanco de su acción. Dios elige esa área en la vida de cada uno de nosotros, mi amado, que necesita ser quebrantada. Cada uno de nosotros tiene puntos fuertes y puntos débiles, y muy a menudo Dios elige como blanco lo que nosotros vemos como puntos fuertes en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos mucho menos dispuestos a rendirle estos puntos fuertes. Cuando nosotros, conscientes de nuestra debilidad, nos volvemos a Dios y le decimos: soy débil en esta área, por favor sé tú mi fuerza, pero en aquellas áreas en las que nos sentimos fuertes, decimos: bueno, esto puedo manejarlo por mi propia cuenta. No nos volvemos a Dios para buscar su ayuda y su control. Escucha, por favor. Por ejemplo, una persona que tiene un don especial en cuanto a la enseñanza o el hablar en público puede darse el lujo de ni siquiera buscar la ayuda de Dios si alguien le pide que enseñe una lección en la escuela dominical o que hable delante de un grupo de la iglesia. En cambio, es más probable que una persona que nunca ha enseñado o que siempre se ha sentido extraño al hablar delante de un grupo busque la ayuda de Dios si le dan algunas de estas tareas. Cada uno de nosotros también tiene actitudes, hábitos y relaciones. Si alguna de estas actitudes, de esos hábitos o de esas relaciones está en contra de lo que Dios desea para nosotros, créalo, es un área que estará sujeta al quebrantamiento. Por ejemplo, Dios siempre estará en contra de la idolatría, la codicia, las adicciones y los prejuicios raciales. Escuche, por favor. Cada uno de nosotros tiene deseos. Si deseamos algo con tanta fuerza que nos lleva al punto de aferrarnos a eso y a considerarlo más valioso que nuestra relación con Dios, ese deseo se convertirá en un blanco del quebrantamiento de Dios.
Es posible que no nos demos cuenta rápidamente de cuáles son estos deseos. Una buena pregunta que podríamos hacernos sería: ¿en qué estoy pensando la mayor parte del tiempo? Aquello que ocupa el centro de nuestros pensamientos, mis amados hermanos, y de lo que soñamos despiertos, muy probablemente es un deseo. Si este deseo crece en nuestra vida al punto que supera el deseo de conocer mejor a Dios y de servirlo mejor, Dios no dudará, créalo, en dirigirse hacia ese blanco. En cualquier momento dado, mis amados hermanos, Dios identifica el impedimento más devastador y potencialmente más dañino en nuestra relación con Él. Cuando Dios arranca de nosotros algo en lo que confiábamos o algo a lo cual amábamos profundamente, generalmente nos sentimos devastados. Lo que Dios hizo, que esta área se convirtiera en el blanco de lo que Dios tenía que arrancar de nuestra vida, es el amor malsano que sentíamos hacia eso. No es que a Dios no le guste que confiemos en otras personas o que las amemos. De ninguna manera. Lo que Dios no desea es que confiemos en otros o que los amemos más de lo que lo amamos a Él. Recuérdese que la Biblia dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Una y otra vez en las Escrituras encontramos la frase Dios celoso. Dios es celoso de nuestro afecto, nuestro amor, nuestro tiempo, nuestros deseos. Y ese celo de Dios es bueno, porque está el celo negativo, está el celo diabólico, pero este celo es divino, que es bueno. Él desea ser la prioridad número uno en nuestra vida. Los celos son el deseo ardiente de poseer y proteger algo que nos pertenece legítimamente. Un esposo puede sentirse celoso cuando alguien intenta quitarle a su esposa porque ella es su legítima esposa. Una mujer puede sentirse celosa de aquellas mujeres que intenten quitarle a su esposo. Nos sentimos celosos cuando alguien intenta quitarnos algo que realmente nos pertenece. La envidia es algo diferente. Mis amados, la envidia está relacionada con las posesiones o las relaciones que no nos pertenecen. Tenemos envidia cuando codiciamos o deseamos algo que realmente pertenece a otra persona. Nosotros le pertenecemos a Dios. Él es nuestro creador. Somos la obra de sus manos, su creación. Somos sus hijos. Él se siente celoso de cualquier cosa o de cualquier persona que intenta separarnos de Él y tomar su lugar en nuestras vidas. Dios desea que confiemos completamente en Él. No quiere que ninguna relación sustituya nuestra relación con Él. Dios despedaza, rompe, destroza y quita de nuestra vida cualquier cosa, generalmente cosas que son muy queridas para nosotros, a las cuales nos aferramos fuertemente y que consideramos valiosas, que nos separa de su amor y que forma una barrera entre nosotros y Dios. 787-479-6677 para oración, o envíenos mensajes de texto con su petición. 787-479-6677 para los hermanos en Puerto Rico. Siguiendo con el tema, mis amados, por lo general sabemos qué área de nuestra vida puede convertirse en un blanco para los tratos de Dios. Tengo mis fuertes sospechas de que al haber leído o escuchado este mensaje hasta aquí, cada uno ya ha identificado algo en su propia vida acerca de lo cual puede decir: esto es algo alrededor de lo cual Dios probablemente ha trazado un círculo como un blanco posible para el quebrantamiento. Sabemos cuando algo impide el libre fluir del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Ciertamente sabemos cuando algo nos impide que testifiquemos o que tengamos victoria en nuestra vida diaria.
Sabemos cuando algo consume nuestra atención, perturba nuestra paz o atrae nuestro pensamiento como un imán. Con toda seguridad, pueblo de Dios, Dios sabe cuando esto sucede y lo sabe con mayor rapidez y mucho mejor que nosotros. Jesús vio impedimentos serios en la vida de Pedro en Mateo 14. Jesús vino hacia sus discípulos caminando sobre las aguas. Al verlo, sus discípulos se llenaron de miedo. Pedro dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le respondió: ven. Pero cuando Pedro salió del bote y comenzó a caminar sobre las aguas hacia Jesús, quitó su mirada del maestro y comenzó a mirar el viento y las aguas embravecidas. Se llenó de temor, comenzó a hundirse y clamó diciendo: Señor, sálvame. Jesús sabía que la naturaleza impetuosa y volátil de Pedro tendía a una fe profunda o a un temor intenso. Él necesitaba quebrar la tendencia miedosa en la vida de Pedro para que pudiera seguirlo sin titubeos. En el libro de Mateo, Jesús explica a Pedro y a sus otros discípulos que debe ir a Jerusalén, que sufriría muchas cosas a manos de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los maestros de la ley, y que lo matarían y al tercer día resucitaría. Pedro llevó aparte a Jesús y lo reprendió diciendo: de ninguna manera esto te acontezca. Jesús dio media vuelta y le dijo: apártate de mí, Satanás. Eres un tropiezo para mí. No tienes en mente las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Es tremendo, ¿verdad? Jesús sabía que debía quebrar en Pedro aquel deseo de que las cosas se hicieran a su manera y no a la manera de Dios. En Mateo también Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mis hermanos que pequen contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¡Ay, santo Jesús! Jesús sabía que necesitaba quebrantar su actitud farisaica y presumida, reemplazándola por la interminable generosidad de Dios al perdonar. En el Evangelio de Juan, Jesús intentó lavar los pies de Pedro en el aposento alto. Mas sin embargo, Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Jesús sabía que tenía que quebrar el orgullo de Pedro, hermano. En el libro de Mateo, Jesús le dijo a sus discípulos: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Mire, sacando el pecho, prometió morir junto con Jesús antes que negarle. Jesús sabía que necesitaba quebrantar la presunción egoísta de Pedro, de que él estaba por encima de lo que Jesús había profetizado. Es tremendo. En el Evangelio de Lucas vinieron hombres armados al jardín de Getsemaní para arrestar a Jesús. Judas Iscariote lo traicionó con un beso. Pedro hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Pero Jesús respondió a la situación diciendo: basta ya. Tocó la oreja del hombre y lo sanó. Jesús sabía que necesitaba enseñarle a Pedro que el reino de Dios no se establece por la fuerza, sino solamente por el poder del amor. Una y otra vez Pedro era quebrantado. Poco a poco, en una situación tras otra, Jesús actuó para pulverizar el orgullo, el egoísmo y la autosuficiencia de Pedro. Él no hará menos que esto en nuestras vidas. Dios señalará como blanco las áreas que nos impiden confiar en Él plenamente y rendirnos a Él completamente. Qué poderosa palabra, hermano. A mí me está ministrando de una manera especial.
Espero que esto esté siendo de bendición para nuestra audiencia, que en esta hora están en sintonía con el programa La Verdad, como está escrita. Mire, por otro lado, Dios acomoda las circunstancias. De la misma manera en que las áreas que están sujetas a quebrantamientos responden a la voluntad de Dios, lo mismo sucede con las circunstancias que nos llevan a ser quebrantados. ¿Por qué caminó Jesús sobre las aguas? En parte porque estaba creando la situación en la cual le enseñaría a Pedro y a los otros discípulos a usar su fe para sobreponerse al temor. Eso es. ¿Por qué lavó Jesús los pies de sus discípulos? En parte porque estaba creando una situación para confrontar a Pedro con su gran orgullo. ¿Por qué profetizó Jesús que sus discípulos negarían conocerlo? En parte porque estaba preparando la situación para confrontar a Pedro con su propia arrogancia, hermano. Sin lugar a dudas, estas circunstancias terminaron siendo dolorosas para Pedro una y otra vez. Detengámonos a considerar la situación. Cada vez que Jesús daba un golpe de cincel para quitar el orgullo y la autosuficiencia de Pedro, lo hacía en público. Pedro se sentía humillado en medio de una situación embarazosa. Pedro fue llevado al punto en el que lloró amargamente al reconocer que había negado a Jesús. Sufrió, agonizó a causa de su fracaso y de su falta de confianza en Dios. Mis amados, cuanta mayor fuerza ponemos al confiar en algo, cuanto más fuertemente nos aferramos a algo, cuanto más intensamente amamos alguna otra cosa en lugar de amar a Dios, más probable será que las circunstancias que Dios use para quebrantarnos sean situaciones que nos hagan pedazos en público. Dios prepara las circunstancias para nuestro quebrantamiento de dos maneras. Algunas veces construye la situación que nos confrontará con aquello que Él desea cambiar en nuestra vida. Otras veces Dios sencillamente nos permite seguir por el camino de pecado que hemos escogido. Nos da soga suficiente como para que nos enredemos. Esto es especialmente cierto con respecto al pecado hacia otros. Las personas o la persona que abusa de otras finalmente verá su comportamiento expuesto ante los demás. La persona que se involucra en la pornografía o en un comportamiento sexual ilícito, a su tiempo sufrirá al ver salir a la luz ese comportamiento. La persona que malversa fondos o que voluntariamente tiene un mal manejo del dinero, se encontrará tarde o temprano apresada. En estos casos, Dios no tiene que arreglar ninguno de los detalles que traerán como consecuencia la caída. Ciertamente provocamos nuestra propia ruina. Una vez conocimos a un hombre que tuvo una aventura amorosa con su secretaria. Cuando la situación salió a la luz, se sintió desolado. Este hombre estaba acostumbrado a tener todas las situaciones bajo control, a tener sus emociones bajo control, a tener su carrera bajo control. Procurando mantener el absoluto control de su vida, muchas veces abusaba emocionalmente de las personas y las manipulaba para lograr lo que él quería. De repente no pudo controlar las circunstancias. Su vida explotó ante su mismo rostro. Dios está trabajando en su vida. No solo está haciendo frente a su pecado sexual, sino también al intento de controlar su propia vida. No había rendido su voluntad a la voluntad de Dios. Por lo tanto, el quebrantamiento de este hombre tuvo lugar públicamente, muy probablemente porque su costumbre anterior de manipular y controlar a la gente había sido muy pública. Mis amados, ya sea que Dios prepare las circunstancias para el quebrantamiento en nuestra vida
o que sencillamente nos permita continuar construyendo las circunstancias propias que nos quebrantarán, a su tiempo llegaremos al lugar en el cual nos veamos obligados a decir: muy bien, Dios, lo haré a tu manera. Mis amados, Dios es el que elige las herramientas. Dios establece el blanco en el área que necesita ser quebrantada. Él arregla las circunstancias que nos conducen al quebrantamiento. Luego Él elige las herramientas con las cuales nos quebrantará. A nosotros no nos gustan esas herramientas, como tampoco nos gustan las circunstancias que Dios escoge para quebrantarnos. Si yo pudiera elegir la herramienta que me gustaría que Dios usara para quebrantarme, le diría: Dios, por favor, simplemente dame un libro. Muéstrame las 2 páginas que hablan directamente de aquello que tú quieres que cambie y yo recibiré el mensaje. Dios no ha obrado de esta manera en mi vida ni siquiera una sola vez. En cambio, ha utilizado los comentarios hirientes o las acusaciones falsas de las personas, los informes negativos, erróneos, o a personas que han intentado manipular ciertas situaciones para su propio beneficio. Él ha utilizado grandes desafíos que inicialmente parecieron ser abrumadores o potencialmente desoladores. Mis amados, no elegimos las herramientas que Dios usa. Él es quien las escoge. De la misma manera en que no podemos decirle a Dios cuándo quebrantarnos, tampoco podemos decirle de qué manera debe hacerlo. La selección de métodos en sus negocios se encuentran totalmente fuera de nuestro control. Qué tremendo, ¿verdad? Desde hace muchos años Dios está obrando para quebrantar a un hombre que conozco. La herramienta que está usando son los medios de comunicación. Los medios están constantemente acosando a este hombre por todo lo que dice y hace. Él piensa que esos medios están procurando fundirlo. En realidad, creo que es Dios que está tratando de cambiarlo. El orgullo en su vida le dice que está por encima de los medios de comunicación. Según él, ellos no tienen derecho a escudriñar su vida. No tienen derecho a sacar a la luz lo que él está haciendo. Su arrogancia y su autodeterminación están en contra de una total entrega a Dios. Qué tremendo. Desconozco cuáles son las herramientas que Dios puede estar usando en la vida de usted para llevarlo al lugar en el cual pueda decir: Dios, soy tuyo. No importa lo que me suceda, voy a confiar en ti y voy a hacer cualquier cosa que tú quieres. Puedo decirle lo siguiente con un cierto grado de seguridad. La herramienta será afilada, será dolorosa e ineludible. Usted no podrá escapar de ella. Se verá obligado a confrontar el área de su vida que necesita ser cambiada. Sencillamente no existe una manera mediante la cual podamos evitar hacer frente a la barrera que se levanta entre nosotros y nuestra confianza total en Dios. Quiero ser claro en este punto, mis amados hermanos. No estoy diciendo que Dios matará a alguien a quien usted ama, o a un cónyuge o a un hijo, para captar su atención. No creo que podamos siquiera decir que Dios mata a una persona para lograr que otra se someta a él. Pero en algunos casos, la muerte de un ser querido trae como consecuencia que una persona se acerque más a Dios. Pero no creo que Dios provoque la muerte de una persona para lograr la sumisión en la vida de otro ser. ¿Por qué? Porque Dios lo ama tanto a usted como a la otra persona. Él no permite la calamidad o la muerte en la vida de una persona para bendecir a otra, de ninguna manera. Mas aún la muerte es el golpe final de Satanás. Él es quien trae la muerte. ¿Permite Dios la muerte? Sí la permite. Es parte de la maldición que todavía queda sobre la tierra a causa del pecado de Adán y de Eva. Las Escrituras nos dicen que está establecido que los hombres mueran. Hebreos 9:27. Sin embargo, al mismo tiempo, Dios no es el autor de la muerte.
Él es el Redentor de la misma. Jesús es nuestra resurrección, no nuestro asesino. Para el creyente en Cristo, sin embargo, la muerte no es una maldición. Es la transición hacia la presencia eterna de Dios. La muerte de un ser querido nos produce dolor porque nos estamos separando de alguien a quien amamos, pero la muerte no es algo definitivo para aquellos que creen en Cristo. Un día veremos a nuestros amados en Cristo, de los cuales nos hemos separado, y nunca más nos separaremos de ellos. Jesús es la victoria sobre la muerte y la tumba. Su resurrección preparó el camino de nuestra resurrección. Aunque no creo que Dios provoque la muerte para quebrantarnos, sí creo que algunas veces Él permite que perdamos algo muy importante para nosotros, aunque sea una relación con otra persona. La pérdida casi siempre forma parte del proceso de quebrantamiento. Bendito sea el Señor. Este es su programa La Verdad, como está escrita. Seguimos. De la misma manera que no creo que Dios permita la muerte de una persona para obligar a otra a someterse, tampoco creo que Dios jamás inste a una persona a pecar para lograr la sumisión en otra. Por ejemplo, nunca diría que Dios hizo que un hijo entrara en la droga o que una hija se viera envuelta en aventuras sexuales prematrimoniales para quebrantar al hijo o a sus padres. Dios no es el autor del pecado. Él no nos tienta para que caigamos en pecado, mis amados. Satanás sí lo hace, y aún nuestra propia naturaleza carnal. Dios no nos obliga a pecar. Nosotros tenemos una voluntad libre para responder o para resistir a la tentación. Al mismo tiempo, Dios sacará ventaja de nuestras debilidades, de nuestros pecados y de nuestras desobediencias, o de las de quienes están cerca de nosotros, para producir un cambio positivo en nuestra vida. Él nunca pierde una oportunidad para hacernos crecer y madurar. Sea Dios glorificado. Mis amados, debemos recordar que no somos quebrantados en privado o en un confinamiento solitario. Dios no nos quebranta en reclusión como si estuviésemos en una cápsula aislada. Cuando Dios nos quebranta, nuestro quebrantamiento afecta a otros que nos rodean. A su vez, el proceso de quebrantamiento en la vida de los demás puede afectarnos a nosotros. Por ejemplo, si Dios quebranta a un hombre que ha permitido que su amor por su trabajo o su negocio esté por encima de su amor a Dios, y Dios elige quebrantarlo haciendo que su negocio fracase, la esposa del hombre y sus hijos se verán afectados por la quiebra del negocio. Aunque la esposa y los hijos no tuvieron nada que ver en lo que motivó el quebrantamiento en la vida de este hombre, no solo se verán afectados por su quebrantamiento, sino que Dios usará la situación para refinar su vida. Nada se desperdicia en el proceso de quebrantamiento. Cada persona que se vea afectada por el quebrantamiento de otra tendrá la oportunidad de enfrentarse con su propia madurez espiritual y con su propia falta de plenitud o de confianza en Dios. Espero que recuerde lo que dije en el primer capítulo. Dios no ocasiona el quebrantamiento en nuestra vida porque es despiadado, cruel o malvado, no. Él no nos quebranta como consecuencia de algún deseo perverso, de lastimarnos, mutilarnos o destruirnos, de ninguna manera. Dios nos está quebrantando para captar nuestra atención y para tratar con algún aspecto de nuestra vida que nos impida experimentar la plenitud de lo que Él ha planificado para nosotros, y mucho más importante, hermano, para que usted pueda ser parte de la iglesia que se va cuando suene la trompeta. Probablemente la peor herramienta que Dios usa en nuestra vida para quebrantarnos, la peor desde nuestro punto de vista, es nuestro enemigo. Algunas veces Dios usará a nuestros enemigos para que nos persigan, y Él permite que mantengan la presión sobre nosotros hasta que haya conseguido captar toda nuestra atención y sumisión. Mis amados, oramos en contra del ataque de nuestros enemigos. Clamamos diciendo: Dios,
¿por qué me tiene que suceder esto a mí? ¿Por qué no detienes a esta persona? ¿Por qué no tratas con mis enemigos? Mientras tanto, durante todo este tiempo, mis amados hermanos, Dios está permitiendo la persecución para llevarnos a una posición de absoluta confianza y dependencia a Él. Si alguien es un motivo de irritación continua para usted, tal vez alguien que permanentemente lo ridiculiza, lo contradice, lo provoca, apelea o le habla mal de usted a otros, pregúntele a Dios, ¿qué estás tratando de enseñarme a través de esto? Por favor, muéstrame lo que estás queriendo refinar en mí. Mis amados hermanos, muchas veces Dios nos revela rápidamente lo que Él desea que aprendamos, que hagamos o en qué debemos cambiar. Él no trata tanto con nuestros enemigos como con nosotros mismos, ¿sabe? Muchas veces, en cuanto llegamos a comprender lo que Dios procura quebrar en nuestro corazón, nuestros enemigos dejan de ser un problema. ¡Qué tremendo! Ahora bien, mis amados hermanos, por favor, comprenda bien que no estoy diciendo que nuestros enemigos estén haciendo lo correcto. Es probable que estén actuando en contra de nosotros, de una manera totalmente opuesta a los mandamientos de Dios. Tampoco he dicho que el enojo que sentimos hacia nuestros enemigos no sea natural. Lo que quiero decir es que Dios usa a nuestros enemigos como herramientas para sacar a la luz algo bueno en nuestra vida. Una vez que se cumple su propósito en nosotros, Él se ocupa de nuestros enemigos, poniéndose a nuestro favor. Podemos confiar en que Él aplicará cualquier venganza que sea necesaria. Romanos 12:19. Amados, la familia es uno de los crisoles más importantes que Dios usa para pulverizar los rasgos que tenemos que no son parecidos a los de Cristo Jesús. No nos gusta cuando Dios utiliza a nuestro cónyuge para dar lugar a un mayor refinamiento o a un mayor refinamiento en nuestra vida. No nos gusta cuando nuestros hijos nos señalan errores o se rebelan en contra de nosotros en maneras que nos obligan a comprender nuestra rebelión contra Dios. Mis amados, así como Dios elige el blanco, prepara las circunstancias y selecciona las herramientas para nuestro quebrantamiento, de la misma manera Él controla la presión bajo la cual nos encontramos. Él sabe exactamente cuánta presión es suficiente para quebrantarnos, cantidad que varía de una persona a otra. Dios ciertamente establece límites en nuestro quebrantamiento. Estos límites tienen en cuenta el tiempo que durará el quebrantamiento, el dolor y el sufrimiento que experimentaremos. Dios limita el dolor que hemos de sufrir. Dios hace que el quebrantamiento llegue a su fin cuando se logra uno de estos dos puntos. Número 1. El quebrantamiento termina cuando nuestra voluntad está quebrantada y rendida a Dios en sumisión. No provoque que esto se prolongue. O sea, entremos en esta obediencia de manera que nuestra voluntad esté en sumisión para Dios. En el momento en que uno se rinde totalmente a lo que Dios desea lograr en su vida, a través del quebrantamiento, las circunstancias, escuche bien, relacionadas con el quebrantamiento, comienzan a revertirse y Dios comienza a retirar las herramientas que utilizó para quebrantarnos. Mire qué cosa tremenda. Y número 2, el quebrantamiento termina cuando llega a una intensidad que podría dañar el propósito de Dios para su vida. Dios no permitirá que uno sea quebrantado o hecho pedazos al punto que no pueda involucrarse en el ministerio sobrenatural que Él ha preparado para uno. Esto sería completamente contraproducente. Su propósito más bien es entrenarlo, moldearlo, refaccionarlo, no destruirlo, mis amados. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por tu espíritu. Gracias por tu plan. Gracias por tu amor y gran misericordia que tú nos muestras cada día de nuestra vida. Quebranta, Padre, las áreas en nuestra vida que tienen que ser quebrantadas para que salga a la luz lo mejor de nuestra vida para ti, Padre. Ayúdanos, por favor, Espíritu Santo. Ahí está la audiencia. Ahí están tus hijos.
Prospera esta palabra que ha sido de mucha bendición para mí. Y no tengo la menor duda, Señor, que ha sido de bendición para esta audiencia. Glorifícate pues, Señor, que toda la gloria y toda la honra va a ser para ti, Padre amado. Bueno, les recordamos al pueblo que nos pueden llamar, ¿verdad?, a nuestro número de teléfono en Puerto Rico al 787-479-6677. 787-479-6677. Y usted puede llamar para la oración, para pedidos de prédicas. Tenemos el disco que grabamos de 8 alabanzas, que se lo podemos enviar, tanto los mensajes en audio como este disco lo podemos enviar a vuelta de correo electrónico, llamando al 787-479-6677. Si tiene preguntas, necesita la oración o quiere canalizar una ofrenda misionera, en este número usted lo puede realizar. También puede escribirnos a nuestro correo gio_costa@live.com y nos puede llamar por el sistema de WhatsApp internacionalmente marcando símbolo de más o el prefijo símbolo de más 521-916-140-8320. Bueno, mis amados, ya no hay tiempo para más. Los esperamos la próxima semana en otro programa más, La Verdad, como está escrita. Que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Dios les bendiga. Este fue el programa La Verdad, como está escrita, con el pastor Gilberto Costa. No se pierda la próxima semana a la misma hora y por esta estación, su programa La Verdad, como está escrita. Para invitaciones locales e internacionales o para la oración, llámenos al 787-479-6677. 787-479-6677. Si siente ofrendar a este ministerio de sana doctrina, envíe